irritables a esos, y tristes, enojados, a esto se le llama disforia, ¿ya? Por unos minutos está enojada, a los siguientes minutos va a estar triste y a los siguientes minutos va a estar contenta. Y esto se le llama disforia, ¿no? Entonces, pero esto es constante. Pero para hablar de un trastorno disfórico premenstrual, tiene que estar relacionado al ciclo menstrual, ¿no? Si no, pues no encajaría. Entonces, estos síntomas de los que estoy hablando, la labilidad emocional, que es este ánimo disfórico, aumenta la ansiedad, ¿no? Tiene ganas de comer de todo, pero solamente cosas específicas, ¿no? No tiene ganas de hacer nada, esos días la chica no quiere ni salir de casa, está como una anedonia, todo. Todos estos síntomas tienen que estar sobre todo se va a manifestar durante la fase lútea, es decir, una semana a 10 días antes de que empiece la menstruación, ¿ya? Y se tiene que ir resolviendo en los primeros días de la menstruación. Segundo y tercer día de la menstruación ya tiene que estar en resolución esto. Entonces, estos síntomas que les hablo tienen que estar asociados a esos para catalogarlo como un trastorno disfórico premenstrual. Hay que distinguirlo de la dismenorrea, ¿no? La dismenorrea solo es los dolores físicos, pero no tiene que ver con el ánimo ni nada de eso, ¿ya? Entonces y esto para catalogarlo como un trastorno disfórico premenstrual tiene que estar en la mayoría de los ciclos menstruales de la persona, ¿no? De los 12 ciclos en el año, por lo menos en 8 más del 50% tiene que haber esto, no en solamente una vez que tuvo esto, ¿no? Sino en varios ciclos, la mayoría de los ciclos menstruales, ¿no? Y bueno, igual se les da el tratamiento a ellas durante esa etapa. Los trastornos depresivos inducidos por una sustancia o medicamento. Esto es importante, como les había dicho, toda depresión primero hay que descartar la parte orgánica, ¿ya? Y para que nosotros digamos que un trastorno depresivo está ocasionado por un medicamento, de hecho tenemos que estar seguros que el medicamento del que sospechamos tiene que tener la capacidad de producir síntomas depresivos, ¿no? Entonces hay que estar seguros de eso primero. Y estos síntomas depresivos tienen que haberse manifestado durante el tiempo en que la persona ha estado tomando ese medicamento, ¿no? No antes del inicio de ese medicamento. Y tienen que desaparecer los síntomas cuando se interrumpe el uso de este medicamento. Bueno, va a depender del medicamento, ¿no? Cuánto tiempo, dependiendo de la vida media del medicamento. Y si es una sustancia psicoactiva como la cocaína, el alcohol, la marihuana, que también causan síntomas depresivos, tenemos que diferenciarlo de que no esté en etapa de abstinencia de este medicamento. Entonces, esas distinciones hay que hacerlas para considerar que el trastorno depresivo está causado por un medicamento o una sustancia. Y estos son algunos de los fármacos que tienen mayor evidencia científica de que puede causar síntomas depresivos. Su uso puede causar síntomas depresivos. Dentro de los antihipertensivos, el fármaco más estudiado es el alfa-metildopa. Es el que está más relacionado a síntomas depresivos. Y también el enalapril, ¿ya? Dentro de los antivirales, el efavirenz es uno de los medicamentos que está dentro del targa que utilizan ¿saben dónde lo usan el efavirenz? En el VIH, ¿no? Entonces dentro del targa es uno de los medicamentos de primera línea para esta infección. El efavirenz causa, en realidad, aparte de síntomas depresivos, es el medicamento con más eventos adversos de tipo
neuropsiquiátricos, ¿no? También causa síntomas psicóticos, en fin, pero uno de los más llamativos son los síntomas depresivos. Dentro de los antiinflamatorios, los corticoides, sobre todo en el uso crónico de corticoides, es decir, en pacientes que utilizan de forma prolongada los corticoides, ¿no? En el ejemplo de una enfermedad autoinmune, las enfermedades reumatológicas que van a pasar por años, van a ser síntomas depresivos con el tiempo. El uso de corticoides agudo, por ejemplo, cuando se le da en un lupus, cuando vamos a hacer le vamos a dar pulsos de algún corticoide, de la metilprednisolona, el efecto adverso más importante es más bien los síntomas maniformes, ¿ya? El aumento más bien del estado de ánimo, está más contento, con ganas de hacer todo, no tiene ni sueño, no se cansa. Eso te manifiestan los pacientes cuando empiezan a usar los corticoides de forma con dosis elevadas y sobre todo en los primeros 15 días del tratamiento. La depresión está asociada al uso crónico de los corticoides. Dentro de los anticonvulsivantes, la fenitoína es uno de los fármacos más estudiados que pueden causar síntomas depresivos. De los antibióticos, las quinolonas, ¿ya? De los depresores del sistema nervioso central, el alcohol, como les habíamos dicho ya. De los estimulantes, las anfetaminas, ¿no? La intoxicación aguda de anfetaminas te produce alegría y todas esas emociones intensas que alguna vez, no sé si han sentido ustedes, pero los que han consumido anfetamina, ¿no? Pero en la etapa de abstinencia y luego del cese de la abstinencia de todo esto, más bien producen severos síntomas depresivos, ¿ya? Y bueno, otros medicamentos como el diltiazem, las estatinas, las tiazidas, los anticonceptivos orales, el tamoxifeno, el interferón, la cocaína, como les había dicho, son medicamentos que también se han probado de que sí causan síntomas depresivos por sí solos, ¿ya? Entonces, ante un paciente que esté utilizando cualquiera de estos medicamentos o sustancias, hay que descartar de que la depresión, los síntomas depresivos que está teniendo no es primario, ¿no? Sino más bien secundario a el uso de estos medicamentos. Otra cosa que hay que tener en cuenta es también que hay trastornos depresivos debido a una afección médica, que también ya hemos estado hablando de eso, ¿no? Hay enfermedades que dentro de su cuadro clínico van a tener algunos síntomas depresivos, ¿ya? La que es más, el ejemplo más claro de esto es el hipotiroidismo. Es subclínico. Incluso las primeras manifestaciones del hipotiroidismo son psiquiátricas, más que las propias, más que endocrinológicas, ¿no? Entonces, en un paciente con síntomas depresivos hay que buscar los síntomas de hipotiroidismo, pero como les decía, se ven a veces en la fase subclínica, así que no van a ver ningún síntoma de hipotiroidismo, pero si vemos sospechas como hay antecedentes familiares, en fin, hipotiroidismo y todo esto, o son unos síntomas que nos llaman la atención, han aparecido justo en un momento en la que no tenga que ver con algún estresor claro, ¿no? La persona no sabe muy bien por qué está deprimida, entonces hay que sospechar de que se está tratando del orgánico y hay que pedir los exámenes para corroborarlo, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son algunas de estas enfermedades que son las más claras, que nos van a dar estos síntomas depresivos de forma más clara, aparte del hipotiroidismo? Pero primero, antes de decir que un problema médico está causando la depresión, nosotros tenemos que saber que nos tiene que constar de que esta enfermedad médica física está ocurriendo, ¿no? Y para esto tenemos que probar de que esta persona tiene esta enfermedad con los exámenes de laboratorio y todo, de imágenes y todo eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, dentro de las enfermedades neurológicas, la que se asocia a depresión es la epilepsia, la enfermedad de Parkinson, la enfermedad de Huntington y la enfermedad cerebrovascular. Por ejemplo, incluso en la enfermedad de Parkinson y en la enfermedad de Huntington,
los primeros síntomas son los neuropsiquiátricos, más que diré los psiquiátricos, más que los neurológicos, más que lo motor. Primero se presentan síntomas depresivos, por ejemplo en la enfermedad de Parkinson, y también se ha visto en la de Huntington. Esos son los primeros, antes de que se manifieste la parte neurológica. En un infarto cerebral, sobre todo se dan estos síntomas depresivos, por ejemplo, la primera semana luego del infarto, y sobre todo los que están, el infarto que está localizado en la parte frontal inferior, ¿no? O sea, estos infartos se han asociado a síntomas depresivos y se van a desarrollar en las primeras semanas luego del infarto. Entonces, por ejemplo, esto nos puede ayudar a distinguir si esta persona está deprimida, su depresión es primaria o secundaria al infarto que tuvo, el infarto cerebral que tuvo, ¿no? Es una depresión vascular, podría ser. Dentro de las infecciones, las que están asociados a depresión, y es bastante frecuente y lo veo yo en el hospital mucho, es la que está asociada al VIH. Los estudios revelan de que el virus mismo, el virus, es el causante de esta depresión, ¿ya? No es que hay que distinguir esto, ¿no? Porque obviamente otras depresiones van a ser secundarias a luego de enterarse de que tienes un VIH, que eres VIH positivo. Muchos de los pacientes pasan un periodo adaptativo, ¿no?, de esta enfermedad con algunos síntomas depresivos. Pero si logramos descartar esto, ya pasa el periodo de adaptación y sigue esta persona con depresión, tenemos que descartar de que se deba al mismo virus VIH o secundario a los medicamentos que está usando, ¿no? La tuberculosis también es una enfermedad que está asociada a la depresión por ambas cosas, igual al VIH. Dentro de las enfermedades cardíacas, la enfermedad coronaria y la insuficiencia cardíaca están asociados a trastornos depresivos y también a los de ansiedad, ¿no? Muchos pacientes con enfermedad coronaria tienen crisis de pánico y todo esto, ¿no? Dentro de los trastornos endocrinológicos, el hipotiroidismo y la enfermedad de Cushing son las más representativas, tanto porque la depresión es parte clínica de esta enfermedad, como que también se puede dar secundario a los medicamentos, ¿no? En Cushing, por ejemplo, ya se tiene toda una explicación biológica de por qué, ¿no? Los corticoides están involucrados en la fisiopatología de la depresión, como habrán visto en la clase anterior. Dentro de las enfermedades inflamatorias, el colon irritable es la enfermedad la más característica, ¿no? Incluso dentro del protocolo de tratamiento para el colon irritable está incluido un antidepresivo y un ansiolítico, ¿no? Porque es una enfermedad funcional y se caracteriza mucho por los síntomas depresivos y ansiosos que tienen los pacientes. Y bueno, los neoplásicos, que están los síndromes paraneoplásicos y los tumores del sistema nervioso central, sobre todo los que están ubicados en la región frontal, ¿no? Pueden hacer síntomas depresivos. Como verán, entonces, primero descartar todo lo orgánico para pensar en que el trastorno psiquiátrico es primario. Muy bien, y ya entramos al tratamiento, y ya para acabar. Entonces, ¿cuándo decidimos hospitalizar a un paciente, ¿no? El tratamiento va a constar de tres cosas: ¿lo hospitalizamos o es una atención ambulatoria? ¿Le damos psicofármacos o no le damos? ¿Si va a recibir o no psicoterapia? Y hay también la terapia electroconvulsiva y otros tratamientos que se están en investigación para ver su efectividad, ¿no? Entonces, primero, ¿cómo decidimos si hospitalizamos a nuestro paciente, a alguien con depresión? Entonces, si vemos que este paciente tiene un riesgo suicida activo, ¿no? Y para esto, como ya hemos visto, tenemos que preguntar sobre esto. Si sospechamos que alguien está teniendo síntomas depresivos, sí o sí, no se nos puede pasar preguntarle por las ideas de suicidio, ¿ya? Entonces, si vemos que tiene unas ideas suicidas activas, ¿a qué me refiero con activas? Que tengan un plan específico, ¿no? Que en ese momento de la entrevista esta persona esté pensando en que va a matarse. Entonces es una indicación
de hospitalización, de internamiento, por lo menos que esté en observación, ¿no? No podemos darle de alta. Y esto no sucede en la vida real. Cuando vienen a la emergencia y nos mandan interconsultas, a veces les dan de alta en cuanto les hacen el lavado gástrico, bueno, todas las intervenciones que hay que hacer primero, ¿no? Para salvarle la vida a esta persona. Y como ellos vieron de que no, pues con 10 pastillas no se va a morir, no, quiso llamar la atención y les dan de alta los médicos, ¿no? Y luego viene este mismo paciente con una lesión mucho más severa porque volvió a intentar matarse. Entonces, antes de dar de alta a un paciente con un intento suicida o un gesto suicida, tienen que evaluar el riesgo suicida activo o no. Y ahí recién deciden si le dan de alta o no. ¿Ya? Evaluar también el riesgo homicida, como les había dicho. Si esta depresión es severa, va a tener síntomas psicóticos, y estos síntomas psicóticos pueden ser las alucinaciones auditivas. Y si estas alucinaciones le están diciendo mátate, mata a tu hijo, mata a tu hermana, a tu madre, necesitamos tratar estos síntomas psicóticos y tenemos que prevenir que suceda esto, ¿no? Así que va a estar en observación o lo podemos internar. Si hay ruptura con los medios de soporte, es decir, si no tiene soporte familiar, social, ¿no? Y encima está con un riesgo suicida activo, obviamente no le vamos a dar de alta, ¿no? Entonces tenemos que primero hacer el llamado a ubicación, al asistente social que se encargue de la ubicación de los familiares. Esta persona, si decidimos darle de alta, tenemos que estar seguros de que se está yendo, primero que su ideación suicida ya no se activa, ¿no? Y otro de que tenga un soporte en la familia, ¿no? A veces no es su familiar, es su pareja, a veces su amigo, su amiga, en fin. Y bueno, otros síntomas que atenten contra su vida. Por ejemplo, si esto está asociado a alguna delusión de tipo nihilista en la que el paciente cree que se va a morir y por eso ya no come, ya está con psicosis, ¿no? Es un síntoma psicótico, ya no come, entonces esto es un riesgo también y no puede ir a casa, ¿no? Hay que internarlo hasta disminuir estos síntomas psicóticos y ya puede ir a casa, ¿no? El otro tratamiento es lo farmacológico. Creo que ya han tenido su seminario sobre antidepresivos, ¿no? Así que por lo menos tiene una idea de lo que voy a hablar ahora. Entonces, el tratamiento de la depresión, hay un grupo de psicofármacos que son los antidepresivos, que han demostrado buena efectividad, pero como les había dicho, incluso usando de buena forma el medicamento de manera adecuada y durante el tiempo necesario, hay un 30% que no va a responder al tratamiento. Entonces, a estas alturas ya se han desarrollado varios psicofármacos, ¿ya? Se cuenta con una gama de psicofármacos para poderlos elegir dependiendo de los efectos adversos que produce cada uno, dependiendo de las comorbilidades de la persona, ¿no? Porque los estudios han demostrado que todos estos psicofármacos tienen la misma efectividad, o sea, ninguno es mejor que otro. La fluoxetina no es mejor que la sertralina, ni la sertralina es mejor que la venlafaxina, que la amitriptilina, todas tienen la misma efectividad. Los metaanálisis que se han hecho no han demostrado esto. Entonces, ¿en qué nos basamos entre si elegimos uno y otro? Nos basamos en los efectos adversos, porque cada uno, dependiendo en qué receptor va a actuar, va a tener ciertos efectos adversos, ¿no? Por ejemplo, la amitriptilina, un antidepresivo tricíclico, actúa en los receptores colinérgicos, por ejemplo. Entonces, si lo usamos en un paciente con, digamos, con un edema agudo con un edema agudo, pulmón, una enfermedad coronaria, en un paciente con síntomas demenciales, ¿sería oportuno usarlos? La amitriptilina
No, ¿verdad? Porque estas enfermedades tienen que ver con estos receptores colinérgicos y entonces lo que haríamos sería empeorar su situación. En alguien que tiene problemas cardiovasculares podríamos usar la amitriptilina, ¿ya? Entonces nuestra elección de un fármaco u otro va a depender de los efectos adversos y para eso tenemos que saber en qué receptores actúa cada antidepresivo. Entonces, por ejemplo, la moclobenida, que es un inhibidor de la monoxidasa, es muy, por ejemplo, peligroso usarla junto al queso, ¿no? El queso suizo, por ejemplo, tiene un componente que se llama tiramina, que puede causar, junto al inhibir la monoaminoxidasa, lo que puede hacer generar una hipertensión maligna. Entonces tenemos que saber en quién lo vamos a usar, ¿ya? En fin, la mirtazapina, por ejemplo, también actúa sobre los receptores de la noradrenalina, ¿no? Entonces en un paciente que es hipertenso hay que tener cuidado con este medicamento. Entonces nuestra elección entre uno u otro medicamento no va a ser por la efectividad, porque todos son iguales, va a ser por la acción, el mecanismo de acción de estos medicamentos y los efectos adversos, ¿no? Y para eso tenemos que saber las comorbilidades que tiene este paciente, las comorbilidades físicas, la psicopatología. ¿A qué me refiero con psicopatología? Por ejemplo, si un paciente en todo su cuadro clínico de la depresión, lo que más predomina es la anedonia, y se ha visto que la anedonia está relacionado a los receptores de dopamina. Entonces, ¿cuál usaría? ¿Qué antidepresivo usaría más? Aquel que actúa sobre estos receptores de dopamina, por ejemplo, el propio. ¿Ya? Entonces, así podríamos hacer, así es la elección entre uno y otro antidepresivo. También la comorbilidad psiquiátrica. Si, por ejemplo, este mismo paciente tiene trastorno depresivo, pero también tiene un trastorno obsesivo compulsivo, entonces voy a utilizar un medicamento que sea efectivo para ambos, ¿no? Para no utilizar varios medicamentos. Entonces podría usar ahí la clomipramina, que es un medicamento muy bueno para el trastorno obsesivo compulsivo y también es un antidepresivo, la paroxetina, que también es un medicamento de primera línea para el trastorno obsesivo compulsivo y también es un antidepresivo, así que en eso se basa nuestra elección del antidepresivo. Como mínimo tienen que usar mínimamente, si la depresión es moderada, mínimamente, y es su único episodio, su primer episodio, mínimamente tienen que usar 6 meses de antidepresivos, ¿ya? Así, el inicio de acción de estos medicamentos recién lo vamos a evidenciar clínicamente a la 3ª semana del tratamiento, ¿ya? Y cada vez va a aumentar, se va a notar la acción clínicamente a medida que pase el tiempo. El segundo o tercer mes, en una depresión moderada, ya los pacientes se sienten muy bien, están muy activos, vuelven con sus actividades y todo. Entonces ahí es donde la mayoría deja de ir a los controles y abandona el tratamiento. Y eso es un factor que puede llevarnos a la recurrencia de la depresión, y como ya hemos visto, el trastorno depresivo recurrente es de los más difíciles de tratar. Entonces, esto se le tiene que avisar al paciente que va a iniciar con un antidepresivo, se le tiene que hacer una psicoeducación de todo eso, hablarles de la adherencia al tratamiento. Entonces, mínimamente son 6 meses en una depresión moderada. Una depresión severa mínimamente es 1 año, y en una depresión recurrente más de 2 años. Si es que cursa con síntomas psicóticos, obviamente le vamos a agregar los antipsicóticos, ¿no? Si es que cursa con síntomas ansiosos y dentro de eso están los síntomas de insomnio y conciliación, que es de los más feos, los síntomas más feos que los pacientes te dicen de que es terrible, entonces asociamos un hipnótico. Luego tenemos la psicoterapia. Como les decía, no solamente los psicofármacos son el tratamiento de la depresión, porque hemos visto que el 30% no va a responder a esto, ¿no? Además, los psicofármacos están dirigidos sobre todo a los síntomas más objetivos, ¿no?
de la depresión. Pero les había hablado que uno de los síntomas de la depresión también son muchas estas distorsiones cognitivas que tienen los pacientes, ¿no? Estas ideas de culpas que tienen, esta desesperanza, que está relacionado muchas veces a la autoestima baja, como los mismos pacientes te dicen, ¿no? Entonces, si esto no se trabaja, no va a haber una buena respuesta también al tratamiento. Y este 30% que no ha respondido al medicamento, se ha visto que con una psicoterapia aunada a los psicofármacos, esto lleva la respuesta a un 90%, a una mejor respuesta ante un trastorno depresivo. Así que todo tratamiento de la depresión, desde la moderada, son ambos los tipos de tratamiento que tienen que recibir, tanto los psicofármacos como la psicoterapia. La psicoterapia es un procedimiento terapéutico, ¿ya?, que mínimamente dura 6 meses también, con sesiones de cada 15 días, cada semana, si es que el caso lo amerita. Entonces, dentro de las psicoterapias que más evidencia científica tienen de eficacia son la psicoterapia cognitiva conductual y la terapia interpersonal. Estas son las psicoterapias con mayor eficacia para la depresión. Otra cosa que también se ha visto en los estudios es que la psicoterapia es tan eficaz como la medicación para la depresión leve. Hay muchas depresiones leves. En general, las depresiones leves no necesitaríamos psicofármacos. Se ha visto que con una psicoterapia, una intervención psicoterapéutica es suficiente para las depresiones leves. Es por eso que cualquier médico que detecte síntomas depresivos y ve que es leve, inmediatamente le puede enviar a un psicoterapeuta, ¿no?, en la institución donde trabaja. La medicación es más eficaz que la psicoterapia para la depresión severa. Si es que estamos con una depresión severa, con síntomas psicóticos, ideación suicida muy recurrente y todo esto, no vamos a pensar en usar solamente la psicoterapia. Sí o sí tenemos que usar psicofármacos, ¿ya? Como habíamos dicho, o como viste en la clase pasada, las causas de la depresión son múltiples, ¿no? Hay muchos factores, no solo una sola cosa. Son los biológicos, los sociales y los genéticos. Así que sobre lo genético es un poco difícil actuar, pero sí podemos actuar sobre los factores ambientales que finalmente contribuyen a la epigenética, ¿no? Y sobre los factores biológicos también, y por eso es que hay que darle medicamentos. Entonces, en conclusión, la combinación de la medicación más psicoterapia parece ser más eficaz que cualquiera de los dos tratamientos por separado. Y bueno, estas son las otras terapias que se hacen. La terapia electroconvulsiva. ¿Han visto alguna vez esto? En películas, no sé. Casi la mayoría de películas tienen temas psiquiátricos, ponen la terapia electroconvulsiva como algo fatal, horrible, ¿no? Y que bueno, en sus inicios sí era pues muy feo, no se tomaban todos los cuidados que ahora se toman, ¿no? Pero lo cierto es que seguimos usando la terapia electroconvulsiva, ¿ya? Y claro, ya los aparatos son más modernos, ¿no? Ya se utilizan medidas para las convulsiones que se generan luego de esa terapia no produzcan lesiones, ¿no? Antes, cuando no se usaba los anestésicos y todos los relajantes musculares que ahora usamos, se producían hasta fracturas por el uso de esta terapia electroconvulsiva, pero ahora ya no, ¿ya? Incluso es la terapia electroconvulsiva, según muchos estudios, es la que tiene menos efectos adversos que los psicofármacos. Así que en algunos casos va a ser el tratamiento de primera línea. Por ejemplo, en gestantes, ¿ya? En una gestante con una depresión severa y con síntomas psicóticos, el tratamiento de primera elección es la terapia electroconvulsiva. No son los psicofármacos ni psicoterapia.
¿Por qué no le daríamos psicofármacos? Porque está embarazada, ¿no? Y los psicofármacos tienen muchos efectos adversos. Y eso es otra cosa que también tenemos que tener cuidado con nuestras pacientes. Hay que estar muy pendientes de si están en embarazo o no, ¿no? Y hacerles la psicoeducación de que si piensan quedar embarazadas, nos avisen para ir retirando el medicamento. Porque la mayoría de psicofármacos tiene efectos terapéuticos importantes. Entonces, no en una embarazada con síntomas psicóticos, una depresión severa, el tratamiento de primera elección es la terapia electroconvulsiva. Y es muy eficaz, muy eficiente. Se ha visto que en 5 sesiones ya los síntomas psicóticos repitieron, y en otras 5 sesiones más, parece que los síntomas depresivos también disminuyen mucho. Y bueno, los otros tratamientos que se están viendo y se están estudiando su efectividad todavía, pero que algunos lo están utilizando, es la estimulación del nervio vago y la estimulación magnética transcraneal, que por ejemplo se usa para otros tratamientos como la enfermedad de Parkinson y todo, pero se ha visto que si se utiliza con otras frecuencias, de otras ondas y todo esto, puede también tener efectos en algunos síntomas depresivos, como es la anedonia, sobre todo, y el enlentecimiento psicomotor. Entonces, todavía esto está se necesitan muchos estudios más que avalen su efectividad, ¿no? Pero ya se están haciendo uso en algunas clínicas, ya en Perú incluso. Muy bien, pues estas son algunas fuentes que pueden revisar, que van a detallar más de todo lo que he hablado. Entonces, me gustaría ahora que me vaya tranquila, sabiendo que por lo menos los que están aquí presentes reconozcan algunos síntomas depresivos, y les dimos al inicio unas hojas, ¿no? Que era una carta de este fallecido cantante Kurt Cobain, que escribe antes de su suicidio. A ver, les pediría que puedan identificar ahí algunos síntomas de los que hemos hablado. ¿Alguien ya identificó alguno? ¿Sí tienen las hojas? ¿Tú tienes la hoja? ¿No? ¿Quiénes tienen la hoja? Ay, no sé. ¿Puedes repartir el electrónico? ¿Qué tienes? A ver, de los que tienen, ¿puede identificar algún síntoma? Voy a poner la diapositiva. ¿Este qué? ¿Este qué? No, pero igual. ¿Tengo tipo techo? Esta es la carta, es un extracto de la carta que dejó Kurt Cobain antes de que cometa el suicidio, ¿no? Entonces, puede identificar ahí algunos síntomas de los cuales hemos estado hablando a detalle. A ver, dime por favor. ¿En cuál frase te das cuenta de la anedonia? ¿Sí? ¿Están de acuerdo todos? ¿No? Pérdida del interés, ¿no? Del placer, y para él, para un músico tan talentoso como él, pues esto debió haber sido fatal, ¿no? Porque ellos, para crear más música, se nutren de escuchar música, tienen su vida en constante creación y todo. Entonces para él haber sido fatal sentir esto, esta anedonia, ¿no? Que pierde el interés por algo que le ha apasionado toda su vida. Ha sido fatal para él. ¿Qué más? ¿Qué otro síntoma más han identificado? ¿Alguien más? Me siento increíblemente culpable, por ejemplo, cuando se apagan las luces antes del concierto y se oyen los gritos del público. A mí no me afectan. ¿Eso qué puede ser?
Puede ser parte de la anedonia, ¿no? Que ya estaba sintiendo. ¿O qué más? Se ¿Qué más equivocó puede el ser? número. Disculpe. Estas ideas de culpa constantemente tenía, se sentía culpable por cómo se sentía, ¿no? Y como les había dicho, en las personas deprimidas, la idea de culpa es extrema, es excesiva o es inapropiada. Él no tenía la culpa de estar deprimido, ¿no? Nadie quiere estar deprimido. ¿Quién quiere estar deprimido? Es una enfermedad. Entonces, pero él se sentía culpable de estar deprimido. Entonces, estas ideas de culpa lo invadían porque se daba cuenta que no podía responder con la misma efectividad que antes, y eso también lo hacía sentir culpable, ¿no? Incluso con su esposa y con su hija. Él decía, no soy el padre que quisiera ser para ti, ¿no? Entonces se sentía culpable con esto, y así eran sus constantes rumiaciones, culpas y culpas y culpas y más culpas, ¿no? ¿Qué más? ¿Alguna cosa que les haya llamado la atención de esta carta y que digan, bueno, tal vez estoy pasando por algún síntoma depresivo? ¿Qué más? ¿Qué frase más les llama la atención? Más. Bueno, como habíamos dicho hace un momento, esta fue su carta de despedida, así que en la última parte donde dice, y recuerden que es mejor quemarse que apagarse lentamente, está diciendo de alguna manera que está pensando en el suicidio, ¿no? En la muerte, ¿no? En la muerte como una opción. No sé si en el suicidio, pero en la muerte sí, ¿no? Casi toda la carta describe sobre todo la anedonia intensa que él tenía, ¿no? Y se frustra porque no puedo disfrutar, no puedo, lo tengo todo, pero aún así nada me satisface, ¿no? Todo el tiempo estoy triste, estoy mal. Entonces ahí vemos el ánimo triste, vemos el ánimo deprimido, no triste, el ánimo deprimido, vemos la anedonia, vemos ideas de muerte, ideas de culpa, de desesperanza, porque para él ya nada tiene solución. La única solución es quemarse, como dice él, ¿no? Quemarse se refería probablemente a tirarse un tiro, ¿no? Se disparó. Y bueno, y finalmente le dice a su esposa y a su hija que finalmente ellos van a ser felices sin él, ¿no? Más que con él. Entonces, bueno, queda claro de que él estaba pasando por un episodio depresivo, ¿no? Bastante severo. Entonces, más o menos así es como los pacientes van a relatar sus síntomas, ¿no? El paciente no le va a decir, doctor, yo tengo anedonia, yo tengo el ánimo deprimido, estoy con fatiga, tengo enlentecimiento motor, tengo ideas de culpa, tengo ideas de muerte. No les van a decir eso. Ustedes tienen que preguntar por esos síntomas. Así, de esta forma, y los pacientes a veces se les hace difícil identificar qué cosa es la anedonia, ¿no? Así que mayormente van a decir frases como las que vemos acá, o como las que hemos estado viendo a medida que íbamos viendo los síntomas, con las frases que decía José María Arguedas, ¿no? Así expresan ellos. Entonces hay que indagar a fondo esos síntomas que ellos nos van diciendo. Bueno, eso sería todo por ahora, chicos. Espero que lo practiquen desde ahora, se acuerden de esto, porque esto lo van a ver en su entorno como médicos y también en el entorno social, ¿no? Acá mismo en la universidad. Gracias, eso es todo.